¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. He estado aguantándome todas estas semanas, estos días de fiestas, de celebración para grabar este vídeo. Uno ya no sabe si realmente pues, merece la pena hacer un contenido como este, teniendo en cuenta que te los censuran, que según qué palabras no puedes utilizarlas en los títulos. Pero bueno, aquí estamos. Yo tenía muchas ganas de hablar de este tema y más cuando empezamos a tocar el tema de la salud mental el pasado verano, que puede ser algo que a la gente le moleste que trates, puede que no sea un tema que tenga muchísima audiencia o que genere muchísimo revuelo, pero que es un tema verdaderamente grave, verdaderamente serio y que está sucediendo aquí y ahora y yo no lo quiero dejar pasar. Y es un tema, como digo, del que ya vengo hablando desde hace un tiempo en el canal y específicamente este verano hablábamos, hemos tocado también temas más escandalosos y escabrosos como el asunto del fentanilo, pero hablábamos de cómo España se ha convertido en el líder mundial del consumo de benzodiazepinas, que son ni más ni menos pues esos calmantes ansiolíticos que se toman para muchísimos motivos, pero especialmente para situaciones de estrés y de ansiedad por un lado y por otro lado también para calmar el dolor en algunos casos, aunque no es esa la principal causa de receta, de recetado de este tipo de medicamentos, sino más bien cosas relacionadas con el estado nervioso de las personas. Y este es un tema muy serio y muy grave, y este que es un país de la alegría y de la jauja y de la fiesta, tiene también unas cifras que son verdaderamente preocupantes y de las que vamos a hablar en este vídeo porque hay que denunciarlo. Y estamos hablando de la cifra escandalosa de la que nadie habla, cada vez más afortunadamente, de las personas que deciden voluntariamente quitarse la vida. La cifra, digo, es escandalosa porque si comparas las métricas en España, siempre hay altos y bajos a lo largo y ancho del tiempo en todos los países, pero en España llevamos 4 años, que se dice pronto, 4 años aumentando la cifra y ya en los últimos batiendo récords respecto a los años anteriores de personas que se quitan la vida voluntariamente. Estamos hablando ya de que en el año 22, pronto saldrán, entiendo, las cifras del año 23, pero que en el año 22 se quitaron la vida más de 4.000 personas en nuestro país, cuando estamos hablando que en los años 80, mediados de los años 80, la cifra era mucho menor, estábamos hablando de menos de la mitad. Evidentemente la población del país no era la misma, evidentemente también la población del país desde los años 80 no se ha duplicado, aunque ha crecido mucho. La cuestión es que estamos batiendo cifras y para que os hagáis idea de la magnitud de lo que estamos hablando de que las personas que se quitan voluntariamente la vida, es decir, que se suicidan, pues son 3 veces más las personas que pierden la vida en accidentes de tráfico en carretera, un asunto del que no se para de hablar constantemente y machacar en los medios de comunicación y que genera una grandísima alarma y además provoca que el Estado se gaste muchísimo dinero en campañas de concienciación y también en campañas de atormentado, podríamos decir, de los ciudadanos respecto al peligro de conducir en determinadas circunstancias o determinadas condiciones. De la misma manera, por ejemplo, también que en España la principal causa de muerte no natural son los ahogamientos y nadie habla de ello, lo cierto es que las personas que se quitan la vida son en número muchísimo más, estamos hablando del orden de 80 veces más que las personas, por ejemplo, que fallecen en el ámbito de la violencia que se produce en el hogar entre parejas. Con lo cual estamos hablando de un problema gravísimo, como digo, del que apenas si se habla, apenas si se toca y que además va creciendo en el tiempo. Un problema que está muy vinculado también en el boom, en la explosión, a los tiempos de pandemia que hemos pasado y también a los tiempos de aislamiento que han provocado que estemos llegando a niveles como nunca antes habíamos visto aquí, en este país, en España. Y España, nombro el país España porque, a pesar de todo lo que te estoy contando, actualmente estamos con una tasa de suicidios de aproximadamente 8 personas por cada 100.000 habitantes, que puede parecer una barbaridad, pero todavía sigue siendo bastante menos que las tasas que tienen en Europa y sobre todo en el norte de Europa, donde están muy por encima de las cifras de España, aunque desgraciadamente en nuestro país tenemos el dudoso honor de ir creciendo en los últimos años a alta velocidad, mientras que en otros países que tradicionalmente han tenido unas tasas de suicidio muy superiores a la española, están haciendo esfuerzos muy importantes por acabar de aplacar, por parar esta lacra y lo están consiguiendo. Es una gota en el océano porque son muy pocos los países que han conseguido bajar las cifras, pero esos países existen. Y el ejemplo paradigmático de todo esto es un estado como Hungría, que tengo aquí delante los datos y son verdaderamente asombrosos. En general, en los países de la Europa del Este, antes de que cayera el telón de acero, las tasas de suicidios eran muchísimo mayores que las de los países occidentales por motivos más que obvios. Pero especial y específicamente en Hungría han pasado de casi 46, para que tengas una idea, España 8 en el año 22, de 46 fallecidos por cada 100.000 habitantes
a una cifra ya bastante menor de 33,9 en el año 2000, y con el crecimiento y con la apertura del país y el aumento de la inversión en atención médica temprana mental, han llegado al año 2020 con una tasa de suicidios de 16,5 por cada 100.000 habitantes, que duplica a la española. Pero como veis, ha habido un descenso tremendo. Esto te lo explico el caso de Hungría, que es un caso excepcional por positivo dentro de lo que es el seno de la Unión Europea, porque si las autoridades sanitarias y políticas ponen los medios, se puede remediar en un porcentaje muy alto, como lo demuestra el caso húngaro. Y desgraciadamente, España es un país especial, y no precisamente por lo positivo. Y digo esto porque en España tenemos aproximadamente 9,20, 9,30 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. ¿Cómo se compara esto? Si le preguntas a cualquier español, te dirá que de lo que más orgulloso está en el país es de la sanidad pública, una sanidad pública que lleva 20 años desapareciendo y que está bastante peor, y ya empezamos a sufrirlo y a tenerlo todos en la mente después de todo lo que ha ocurrido con la pandemia, porque hemos estado muy engañados a este respecto. Pero de los 9,5 psiquiatras por cada 100.000 habitantes que tenemos en España, Portugal, por ejemplo, tiene 14 psiquiatras, la República Checa tiene 15, Bélgica tiene 17, Dinamarca o Inglaterra tienen 19, Austria o Suecia tienen 22, Francia tiene 23 y a la cabeza está Noruega con 26 y Alemania con 28 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Y es que sí, la atención psiquiátrica, que no psicológica, la atención psiquiátrica es absolutamente fundamental para poder parar una parte importante de las personas que intentan quitarse la vida. Es muy importante tener en cuenta que se calcula que aproximadamente la mitad de las personas que acaban consumando el hecho de quitarse la vida, unas semanas o unos días antes de hacerlo, habían pedido ayuda en el médico de una manera u otra. Y por eso la atención primaria y la atención temprana es tan importante, y también la derivación necesaria a psiquiatría, y no el festival de pastillas y de antidepresivos que se están recetando a las personas actualmente simple y llanamente para quitarse a las personas de encima. Y esto no lo digo yo, lo dicen muchos expertos y también personas que se dedican directamente a nutrir a las farmacias y que saben muy bien cómo está montado este sistema. En Estados Unidos, como lo hacen todo a lo grande y a lo bestia, pues allí se van a las drogas duras, y nosotros estamos con las drogas blandas, pero al final el problema es el mismo: quitarte de encima al paciente y sus problemas con una pastillita, puesto que no tenemos los recursos, las ganas o la voluntad de poder atender correctamente a las personas que están sufriendo, que tienen problemas, que necesitan de una atención y de una exploración más profunda. Y os decía antes que España no es precisamente un país ejemplar ni un país normal, porque tenemos la vergüenza absoluta de que en nuestro mismo estado, en el País Vasco, haya 15 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, mientras que en la Comunidad Valenciana, que es una de las comunidades autónomas en las que más ha crecido la tasa de suicidios, con más de un 30% de aumento, tienen 6 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. O sea que dentro de nuestro propio país, por regiones, puede haber diferencias de más del doble de atención psiquiátrica en función del lugar donde te haya tocado nacer o en función del lugar donde te haya tocado vivir, lo cual a mí personalmente me parece absoluta, rotunda y mayúsculamente vergonzoso, y hay que denunciarlo. Y sí, está demostrado efectivamente que si existieran protocolos y si existen sistemas para poder detectar personas con problemas en la atención médica temprana y un correcto circuito de atención a estas personas con atención psiquiátrica, las cifras se pueden reducir. En Cataluña, por ejemplo, llevan años experimentando con un programa piloto para reducir los suicidios, precisamente con un sistema de alerta temprana, con un sistema de atención médica y telefónica que estará muy lejos de ser totalmente efectivo, pero por lo menos lo intentan y lo están trabajando, y han conseguido reducir la tasa de suicidios en un 10%. En España la tasa de pérdidas de vida voluntarias está muy vinculada, lógicamente, con los lugares donde se vive, que sean más o menos deprimentes por el entorno. En muchos casos las tasas más altas están en las ciudades más aisladas del país, pero lo que es verdaderamente llamativo y asombroso también, y muy pocos hablan, es que 3 de cada 4 ciudadanos que se quitan la vida son hombres, son varones. Estamos hablando de la cifra escandalosa de que aproximadamente el 75% de las personas que se suicidan son hombres, mientras que el 25% son mujeres. Y esto es muy llamativo porque, según las cifras que dan los expertos, las mujeres intentan en muchas más ocasiones quitarse las vidas que los hombres, lo cual significa que el método para quitarse la vida y la acción del hombre, del varón, a la hora de cometer un intento de quitarse la vida es mucho más potente, es mucho más violenta y mucho más efectiva que la que utilizan las mujeres en el caso de que estemos comparándolo. Esto no lo digo yo, lo dicen los especialistas, los expertos
que estudian este problema, y según su explicación es porque efectivamente los hombres, cuando lo hacemos de una manera mucho más efectiva que las mujeres, y en muchos casos, aunque las mujeres lo intentan más, realmente la intención final no es quitarse la vida, sino hacer una llamada de atención que parece que no ocupa tanto a los hombres en estos casos. Esto es verdaderamente doloroso, como es doloroso también, tremendamente doloroso, que ya en España la principal causa de fallecimiento entre los jóvenes, entre aproximadamente los 18 y los 30 años de edad, sea el suicidio por encima de los accidentes de tráfico y por encima de los tumores, algo que parecía imposible pero que ya lo está sucediendo. Como también sucede que, curiosamente, entre comillas, a partir de los 40-45 años, la tasa de suicidios entre hombres y mujeres, que más o menos está igualada, se separa completamente y crece exponencialmente la preponderancia de los varones sobre las mujeres. ¿Y esto por qué? Pues de nuevo, según las explicaciones de los especialistas, evidentemente yo no soy experto en esto y me remito a lo que dicen los expertos, es porque los hombres tenemos menos capacidad para comunicar nuestros sentimientos, nuestras emociones, estamos menos programados socialmente para compartir estos problemas, e igualmente también el rol de la masculinidad en la sociedad está más vinculado a ser alguien duro, a ser alguien que tiene que sobreponerse a los problemas y ser capaz de aportar las soluciones sin que nadie le ayude. En definitiva, que los hombres manejamos peor las emociones, según los expertos, y que también estamos menos acostumbrados a buscar en nuestras redes sociales los apoyos sentimentales y los apoyos mentales, las empatías, podríamos decir, que las mujeres, por su propia dinámica biológica, están mucho más acostumbradas a compartir. Estas cifras se vuelven absolutamente locas a partir de los 70-80 años de edad, donde en España pues aproximadamente la tasa de suicidios por parte de varones llega a los 70 por cada 100.000, mientras las mujeres se quedan en eso, entre un 10 y un 12 por cada 100.000 a esas edades en las que las tasas de suicidios, cuando una persona ya se está acercando al abismo del final de la vida, pues son más altas, desgraciadamente. La cuestión es que, como digo, en España, que es un país que tradicionalmente, bueno, pues ha tenido unas tasas muy bajas, las tasas de suicidio están creciendo, crecen de manera alarmante también las tasas de suicidios entre los jóvenes, aunque parece que se han estabilizado, pero si esto es verdaderamente triste, más triste todavía es que por primera vez estamos también teniendo personas que se quitan la vida en edades entre los 10 y los 15 años, que es verdaderamente doloroso y duro tener que decirlo, pero eso también está sucediendo cada vez más jóvenes, y sin embargo hablamos de otras cosas, nos pasamos el día hablando de otros asuntos supuestamente mucho más escabrosos y alarmantes, mientras esta lacra sigue creciendo, sigue aumentando poco a poco, sin que nadie sea capaz de ponerle remedio, porque desgraciadamente estamos más entretenidos con otras chorradas. Creo que es algo que tenemos que denunciar, creo que entre todos tendríamos que ser capaces de intentar mejorarlo, de ayudar o intentar ayudar al menos a todas aquellas personas que sufren, y que todas aquellas personas que están padeciendo y que en algún momento hayan tenido pensamientos de este tipo, hay que tener en cuenta que prácticamente todas las personas que lo hacen tienen algún tipo de problema. Se han hecho estudios incluso en los que se ha vinculado a través de la lectura y el análisis de las notas que han dejado cuáles son los problemas más comunes, y normalmente lo que más sucede vinculado a una persona que acaba tomando una decisión tan drástica es un hecho, un evento traumático que está vinculado con la pérdida de un ser querido u otro tipo de eventos traumáticos relacionados que son muy fuertes y que estas personas no pueden superar. La soledad, que el hecho de que cada vez estemos más aislados, bueno, pues tampoco ayuda para nada a solventar estos problemas. Y si la atención médica pública se va degradando hasta estos niveles, pues ya tenemos el cóctel perfecto en esta sociedad tan agresiva, tan competitiva, e igualmente también que empuja tanto a las personas a aislarse entre ellas y a dejar de vivir en comunidad, pues tenemos el cóctel perfecto para que también un tema que es tan desagradable e incómodo de hablar y de escuchar de él, pues haga que cada vez se haga más grande esta bola de nieve silenciosa que nos acaba estallando a todos en la cara de una manera más o menos cercana a lo largo y ancho de nuestras vidas. Pues nada, por este 2024, porque se le preste mucha más atención, porque intentemos en la medida de lo posible todos ayudar a aquellas personas que lo necesitan y que están sufriendo, aquellas que verdaderamente están sufriendo, mucho ánimo, y decirles desde aquí que se puede salir de esta espiral de depresión y de esta espiral de tristeza que empuja a algunas personas a una solución tan drástica y tan radical, y que la valentía, por encima de todo, en muchos casos, no consiste en luchar contra molinos de viento, sino en pedir ayuda para intentar acometerlos. Nada más, queridos amigos. Espero que toda esta información sirva al menos para concienciar o para ayudar a alguien, y nos vemos en un próximo vídeo aquí en el Cascarón de Nuez. Hasta el siguiente. Adiós.